Bueno, el día de hoy vamos a terminar el tema 6 que corresponde a documentos por cobrar, ¿verdad? Que son, pues los documentos por cobrar, ¿verdad? Son compromisos por escrito, ¿verdad? Son compromisos incondicionales de retribuir una cierta suma de dinero a una fecha específica, ¿verdad? El documento legal, como ustedes recuerdan, en el primer capítulo, ¿verdad? Tiene una serie de condiciones y hacen, digamos, que su exigibilidad sea diferente de una cuenta por cobrar. Tienen un mayor peso a la hora de trabajar estos documentos, de exigir el cobro. Algunas veces los documentos por cobrar se dan en las empresas cuando un cliente no puede honrar en forma inmediata con el efectivo, entonces firma un documento, ¿verdad? Un documento por cobrar donde se compromete a pagar la suma más los intereses que corresponden, ¿verdad? A una fecha específica. Es otra forma de financiar, ¿verdad? Pero ya con una condición de un compromiso escrito, ¿verdad? Incondicional. Tienen dos atributos que no tienen las cuentas por cobrar. Uno es que son instrumentos negociables y que son transferibles, ¿verdad? Esto es una condición muy especial de los documentos por cobrar. Y digamos, en bolsas de valores o en mercados financieros muy maduros, pues esto es muy normal, ¿verdad? Que se compren, que se vendan documentos por cobrar. Suelen normalmente incluir intereses, ¿verdad? Que requieren, según la norma NIF, ser registrados de forma separada. ¿Cuánto es el valor nominal que tiene ese documento por cobrar? En ese caso sería cuál es el principal y cuáles son los intereses que corresponden a ese documento por cobrar. También dentro de esos documentos por cobrar están los pagarés, que bueno, los pagarés a veces tienen intereses y a veces no, ¿verdad? Entonces, muy importante recordar aquí que los intereses, ¿verdad? Tienen que registrarse en forma separada. Vamos a ver en este caso, ¿verdad? Cuando hay documentos por cobrar, normalmente se da de dos formas. Unos que son con generación de intereses, eso quiere decir que los intereses están en forma explícita, o sea, cuando se firma el documento de una vez dice que los intereses son de tanto, ¿verdad? Entonces se puede hacer el cálculo muy fácil. Vean que en este caso, nosotros decimos que se recibe como pago de una venta. Aquí de una vez, desde que se hizo la venta, de una vez no se recibió ni la cuenta por cobrar, de una vez se firmó el pagaré, ¿verdad? Y nos da ciertas condiciones, ¿verdad? 60 días de plazo, va a durar 2 meses y a una tasa del 12%, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el asiento básico? Documento por cobrar contra venta. Como ya aquí estaba establecido el interés, cuando este documento por cobrar venza, entonces, bueno, va a ser efectivo bancos, ¿verdad? Hay un débito. El documento por cobrar, ¿verdad? Que se cancela. Acuérdese que aquí teníamos un débito, aquí lo cancelamos con un crédito por ser un activo y registramos los ingresos por interés. ¿Cómo se registran los intereses? Bueno, usando la fórmula que ya sabemos, principal, 5,000, por tasa de interés por el tiempo, ¿verdad? 60 entre 360. Igual, volvemos a tomar el año comercial, ¿verdad? Y entonces aquí 2 meses igual a 60 días entre 360 y registro los intereses. En este caso, ¿verdad? El documento por cobrar tiene, ¿verdad? Los intereses explícitos. O sea, ya entonces yo cuando hago el registro de esto, de acuerdo a la norma, pues no los registro porque no me he ganado ningún interés hasta la fecha, ¿verdad? ¿Cuándo voy a registrar los intereses? Hasta el momento en que sea el vencimiento y me lo pague.
El otro caso que se da es cuando los intereses están implícitos, ¿verdad? No están explícitos como la otra vez. Entonces dice, recibe un pagaré de 5.100 a 60 días plazo que no genera intereses el 1 de octubre y dice que la tasa de mercado es al 12%. La normativa contable en este caso dice que tenemos que registrar los intereses. Si no hay un interés, ¿verdad? Porque vean que aquí lo que nos dice es que hay una tasa de mercado, entonces lo que hacemos, o sea, y no tenemos unos intereses, digamos, que están aquí incluidos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos la tasa de mercado y separamos para el registro cuántos de estos 5.100 corresponden a los intereses. ¿Cómo hacemos eso? Acuérdese que nosotros en el apéndice 1 del capítulo 2 teníamos lo que era el valor presente con interés simple, ¿verdad? Por el periodo corto de tiempo. Entonces tomamos para determinar cuánto es la venta en realidad ahí o cuánto es el principal. Entonces lo que hacemos ahí es, bueno, tenemos 5.100, ¿verdad? Que es en ese caso el monto o la suma acumulada que tenemos. Lo dividimos, aquí es 1 más, déjenme, ahí ahora se los corrijo. Aquí por favor tomen nota de que es 1 más el punto 12, ¿verdad? Que es la tasa de interés por 60 entre 360. Eso nos permite determinar entonces cuánto es este interés que está implícito en el documento y que sería entonces, o sea que podemos determinar perfectamente cuánto es el principal para poder determinar cuál es el interés implícito, ¿verdad? Entonces aquí nos daría, ¿verdad? De este cálculo, tomando en cuenta que aquí es una suma, ¿verdad? Entonces tendríamos 5.000 menos los 5.100, entonces tengo un descuento sobre el documento por cobrar de 100, que es al final los intereses que yo estoy determinando. ¿Qué pasa al momento del vencimiento? Bueno, yo recibo los 5.100 que ya sabía que iba a recibir, elimino este descuento, ¿verdad? Por cobrar, que está ahí, y determino, ¿verdad? También elimino el descuento, el documento por cobrar y registro ya los intereses que me corresponden, ¿verdad? Que me corresponden aquí. Vean que aquí tengo este juego, ¿verdad? De cuentas. Aquí donde determiné el descuento sobre el documento, que a la larga van a ser mis intereses, y luego aquí, ¿verdad? Como ese descuento yo lo elimino mediante un débito y registro el ingreso por intereses. Vean que este descuento sobre documento tiene saldo crédito, ¿verdad? Tiene saldo crédito, o sea, ahí vamos a ver luego en el estado financiero donde se registra ese descuento, ¿verdad? Ese descuento sobre el documento. Y ese descuento sobre documento por cobrar es negativo, ¿verdad? Bueno, negativo no, está entre los activos con saldo crédito. Entonces, recapitulando, hay dos formas de registrar esos documentos por cobrar, los que tienen intereses explícitos, que ya nos dan la tasa de interés, y los que tienen los documentos implícitos. Y en los documentos implícitos lo que hacemos es utilizar la tasa de mercado que está en ese momento y sobre eso utilizamos el valor presente, ¿verdad? Que estaba en el apéndice 1 y determinamos cuál es el principal para poder hacer este descuento sobre el documento por cobrar, porque la norma lo que dice es que yo tengo que registrar cuál va a ser, digamos, cuál va a ser
futuros, o sea, si tiene intereses, cuál es esa porción de intereses, que yo la registro al final cuando ya recibo el pago del documento. Ok, hay otra forma, ¿verdad? Hay otro momento que, como yo les decía, los documentos por cobrar son fácilmente negociables. Entonces, a veces esos documentos se utilizan para poder generar efectivo de forma rápida. Entonces, a veces lo que se hace es descontar esos documentos. El objetivo principal al descontar documentos por cobrar consiste en la generación rápida de efectivo cuando las empresas se enfrentan a problemas de liquidez. O sea, no hay en la cuenta bancaria recursos para hacerle frente a los pagos correspondientes. Normalmente este procedimiento se lleva a cabo ante entidades financieras como pueden ser bancos o financieras establecidas, los cuales brindan el descuento de documentos a cambio de un porcentaje. O sea, le hacen un favor, pero no hay favores gratis, ¿verdad? En este caso, le van a reconocer lo que se conoce como una tasa de descuento. Esta tasa, entonces, es aplicada dependiendo del tiempo que falta para poder realizar el cobro del documento por cobrar esos intereses. Recordemos que un documento por cobrar genera un principal y unos intereses, ¿verdad? Entonces va a recibir al final de un periodo un monto de su principal y los intereses. La tasa de descuento, cuando se utilizan, cuando se hacen estos descuentos, entonces la otra empresa va a decir, bueno, sí, yo le voy a prestar ese dinero, yo le voy a descontar eso, pero a cambio yo le voy a aplicar una tasa de descuento. Digamos que esa va a ser como su ingreso, ¿verdad? Por darnos ese dinero. Así como un banco nos cobra una comisión por prestarnos dinero, en este caso la financiera lo que nos va a cobrar es una tasa de descuento, ¿verdad? Por darnos por adelantado el dinero. Es importante señalar que cuando se descuenta un documento y el deudor no lo cancela a tiempo, es deber de la compañía cancelar el valor al vencimiento del documento, más los honorarios legales y los intereses por mora correspondientes. Esto lo vamos a ir viendo ahora con un poco más de detalle. Entonces, cuando se descuentan documentos, hay algunos conceptos que es bien importante que podamos manejar. El primero tiene que ver con el valor nominal del documento. Y este tiene que ser el valor por el cual fue emitido el documento por cobrar. Recordemos que los valores nominales también se conocen como valor facial, valor a la par, valor de emisión o valor impreso. Todos esos tienen que ver con el valor con el cual se emite el documento. Después, bueno, la tasa de interés, que es el porcentaje que se va a utilizar para el cálculo de los intereses del documento. Recuerden que las tasas de interés siempre se definen en términos anuales, ¿verdad? Está también aquí lo que se llaman los intereses al vencimiento, que es un monto de intereses desde la fecha de emisión del documento hasta su fecha de vencimiento. O sea, ¿cuántos intereses me va a generar ese documento, ¿verdad? Por ese periodo que le estamos dando, ¿verdad? De tiempo. Después está otro concepto que es el valor al vencimiento, que es el valor nominal, que ya teníamos aquí, más los intereses que se generaron en ese periodo de tiempo. Eso es el valor al vencimiento. Es muy importante que ustedes manejen bien estos conceptos. Cuando se habla de valor nominal, cuando se habla de intereses y cuándo es el valor al vencimiento. Valor al vencimiento es el valor nominal más los intereses que generó el documento. Después están los intereses acumulados que van a corresponder al monto de intereses que el documento por cobrar ha generado desde la fecha de emisión hasta el momento en el cual se realiza el descuento. Hasta el momento, ¿verdad? Si recordemos que los descontamos documentos cuando no tenemos efectivo, no me puedo esperar a que venza el documento. Entonces
entonces yo voy antes. Sin embargo, ya ha transcurrido un periodo de tiempo, entonces ese tiempo en que yo tengo el documento me genera a mí unos intereses. Esos son los intereses acumulados. El valor en libros del documento corresponde al valor nominal del documento más los intereses acumulados que se hayan realizado a este momento al momento de descontar el documento por cobrar. También está la tasa de descuento, ¿verdad? Que es la tasa de interés que va a cobrar la entidad financiera a cambio de descontar el documento. Y está el descuento, que entonces es el monto obtenido al aplicar este descuento que está aquí sobre el valor del vencimiento del documento o bien el valor nominal. Aquí es importante determinar, ¿verdad?, que se habla de valor del vencimiento o valor nominal porque son dos métodos, ¿verdad? Entonces hay que ver bien sobre cuál de los dos se está dando ese descuento, si es sobre el valor nominal del documento o si es el valor al vencimiento. Según las condiciones establecidas, se calcula por el tiempo que va desde el momento en que se descuenta el documento hasta su fecha de vencimiento. Después el otro concepto es la entrada de efectivo, que va a ser la diferencia entre el valor al vencimiento del documento y el descuento cobrado por la entidad. Y aquí puede ser que pueda tener una pérdida en el descuento o una ganancia, ¿verdad? Que va a corresponder al costo que se deriva por descontar un documento. Se obtiene la diferencia al restarle la entrada de dinero, que ya tenía antes, y el valor de libros en el documento. Como les decía antes, hay dos métodos para calcular el descuento de documentos. El método del valor nominal y el método de valor al vencimiento. Este último normalmente es el que usan las entidades financieras para descontar los documentos, porque les genera a ellos un mayor ingreso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Les pido por favor que tengan la calculadora, que vayan haciendo el asiento, que vayan haciendo los cálculos de una vez, ¿verdad? Entonces dice, el 1 de agosto, Dinámica recibe un pagaré de un cliente como cancelación de una factura pendiente por 350,000 a un 12% de interés anual y con un plazo de 60 días. Entonces aquí tengo valor nominal, ¿verdad? El valor nominal del documento por cobrar. Vean que aquí tengo una tasa de interés, está claramente definida y a un plazo de 60 días. Entonces, ¿cómo yo lo recibo? En lugar de tener el efectivo, lo que hago es un asiento donde cancelo la cuenta por cobrar y registro débito un documento por cobrar. Aquí lo que estamos haciendo con esta transacción es permitiéndole al cliente que no nos pague en efectivo en ese momento, sino que le estamos dando de alguna forma una posibilidad de crédito a través de un pagaré, ¿verdad? En este caso, documento por cobrar 350 contra cuenta por cobrar. Eso pasa el 1 de agosto. Al 1 de septiembre, debido a la falta de liquidez, descuenta el documento por cobrar del 1 de agosto. Vean que ya ha pasado, del 1 de agosto al 1 de septiembre ha pasado un mes. O sea, yo durante ese mes me he ganado ya una parte de esta tasa de interés, ¿verdad? Me he ganado unos intereses porque ya yo tuve ese documento por un mes. Y descuenta el documento por cobrar el 1 de agosto con la final, si el 1 de septiembre descuento, el 1 de agosto recibe el documento y el 1 de septiembre lo descuento. Le ofrecen una tasa de descuento del 22% y en este caso vamos a utilizar el método del valor al vencimiento. El primer paso entonces es obtener todos los cálculos necesarios para realizar el asiento contable. Y en este caso, el descuento se calcula sobre el valor al vencimiento. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el valor facial? Bueno, ya ahí lo habíamos determinado que era 350,000. Ahora, el paso 2 es determinar cuáles son los intereses al vencimiento, ¿verdad?
Recordemos que nos habían dicho que era el documento, ese pagaré era 60 días, una tasa del 12%. Hagan por favor el cálculo a ver si les da estos 7,000 y me confirman. Son los 350, ¿verdad? Eso no es nuevo, ¿verdad? Porque es el mismo cálculo de intereses que hemos hecho siempre. Principal por tasa de interés por el tiempo. ¿Les dio los 7,000? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora sí, ¿cuánto cuesta ese documento al final? Pues la suma del valor nominal más los intereses, que son estos 350. Entonces es el paso 1, determinar el valor al vencimiento, ¿verdad? De ese documento. Entonces son, volvamos, el valor facial más los intereses que se ganaría ese documento al final. O sea, lo que el señor le pagaría si nos dejamos el documento, ¿verdad? Ok, ahí viene la primera parte. Como este descuento se está haciendo sobre el valor al vencimiento, entonces a ese valor al vencimiento, vean lo que está aquí, 357,000, le aplicamos la tasa de descuento, ¿verdad? El 22%. ¿Pero sobre qué tiempo? Bueno, esa tasa de descuento se aplica sobre el periodo que le falta al documento por vencer. Como era de 60 días y ya pasó un mes, entonces básicamente el descuento se va a hacer sobre solamente el periodo que falta, que son 30 días. Hagamos este cálculo a ver si a todos les da. ¿Les dio los 6,545? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vean que aquí, muy importante, que el descuento se aplica sobre el tiempo que falta por vencer el documento, ¿verdad? Sobre el tiempo que falta. Entonces serían 6,545. Entonces, ¿cuánto es la entrada que nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar la financiera, verdad? A nosotros por ese descuento. Vean que el documento costaba al vencimiento 357. La empresa financiera le aplica este descuento, que ya hicimos el cálculo, 6,545, y nos va a dar, ¿verdad? La entrada de dinero que nos va a dar en ese momento por descontarnos eso, va a ser de 350,455. Saquen la cuenta ahí a ver si les da. 357,000 menos 6,545. ¿Sí? ¿A todos les dio? Sí, profe. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Todavía no. Profe, una pregunta. Sí, ¿De dónde dígame. salió el 22% del descuento? Veámoslo aquí atrás. Dice que le ofrece una tasa, ¿verdad? Cuando él descuenta el documento por cobrar el 1 de agosto, la financiera, donde lleva a descontar ese documento, le ofrece una tasa de descuento del 22. Esa tasa sale de ahí, digamos, de ese descuento Ok, que está le va a bien. aplicar. Ok. Ahora sí, ya tenemos, ¿verdad? Que tenemos la entrada de la plata que nos van a dar. Sin embargo, recordemos que nosotros ya nos habíamos ganado un mes porque el documento lo tuvimos un mes. Estos son los intereses acumulados al descuento. 350,000 principal por la tasa de interés por 30 entre 360. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo un mes que yo me gané de esos intereses. Entonces, ¿cuál es el valor en libros de ese pagaré al momento del descuento? Serían los 350,000 más los intereses, ¿verdad? 353,500, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo que
determinar si yo tuve una ganancia o una pérdida. Normalmente hay una pérdida, pero de vez en cuando sale una ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue lo que me entró a mí, ¿verdad? De la plata que me está dando la financiera, y cuánto es lo que yo debí ganarme a esa fecha. Entonces, del punto 5 y el punto 7, yo saco la pérdida. Fíjense a ver cuánto les da si este saldo es correcto. De los 350,455, le quito el valor en libros al momento del descuento, que son los 353,500. ¿Les da ese monto? Sí. ¿Sí? ¿A todos les dio? ¿Sí? Ok, vean todo el montón de cálculos que hay que hacer para poder hacer este asiento, ¿verdad? Entonces, yo ya voy a tener cuánto, ya una vez que desconté el documento, voy a tener cuánto ingresa a bancos, que son 350,455, que lo teníamos aquí. También voy a registrar esa pérdida en el descuento por 3,045, que fue la que terminé aquí. Registro cuántos fueron los intereses que yo me gané, ingreso por intereses, porque yo tuve ese documento un mes, entonces son 3,500, y elimino el documento por cobrar descontado, 350,000 colones. O sea, todos estos cálculos, vean que entonces nos permiten hacer el asiento, ¿verdad? Bajo el método del valor al vencimiento. Profe. Sí, dígame. Se utiliza intereses acumulados al descuento porque se hizo solo por 30 días al principio, ¿verdad? Entonces, el otro mes quedaron acumulados. No, el otro mes, vamos a ver, ese documento tenía 60 días, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Yo lo tuve 30 días. Entonces, esos son los intereses que yo estoy registrando acá. Yo no registro los otros acumulados porque yo le estoy dando a la financiera el documento, ¿verdad? Entonces, la financiera me está dando a mí esa plata por adelantado, que son estos 350,000 colones, ¿verdad? Pero claro, la financiera no me va a dar a mí el valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque el negocio de esa financiera es ganarse esa tasa de intereses, este descuento. Okay. Entonces, este descuento, digamos que es como un rebajo, que es como una comisión que aplica la financiera por el periodo de tiempo, ¿verdad? Que le falta el documento por vencer. Entonces, nos toca, ¿verdad? Nada más registrar el ingreso por intereses del momento, el periodo que ya yo tuve el documento. ¿Te quedó más claro? Sí, profe. Ok. ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora sí, pero recordemos todavía que el cliente tiene que honrar ese documento, ¿verdad? Entonces, el 1 de octubre, el cliente cancela el documento a la financiera La Costosa. Entonces, yo registro el documento por cobrar descontado contra el documento por cobrar y ya se elimina. Nótese que cuando el cliente cancela el documento en la fecha pactada, simplemente se procede a cerrar el documento por cobrar descontado, cancelando así las deudas de Dinámica Sociedad Anónima tiene con la financiera, contra el documento por cobrar que elimina la deuda que el cliente posee en la empresa, ¿verdad? Sin embargo, esto no es lo usual. Lo usual es que el cliente, ¿verdad? A veces no cancela en forma oportuna. Y entonces, dice que el 1 de octubre, la financiera La Costosa le comunica que el documento no ha sido cancelado, ¿verdad? El documento que tenía que cancelar el otro, pues no lo dio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Verdad? Que Dinámica tiene que proceder a pagar el valor del vencimiento,
Pero vean que no solamente el valor del vencimiento, sino además le cobran una tasa, ¿verdad? De ese valor para cubrir los honorarios. Entonces, vean que aquí yo el documento por cobrar lo elimino contra un documento por cobrar descontado. Elimino esas dos cuentas y ya el documento pasa a una segunda instancia que se llama documento por cobrar vencido. ¿Verdad? Elimino esto y ya yo sé que esto es otro tipo de documento porque fue un cliente que no canceló a tiempo y que yo como empresa tengo que asumir algunos documentos. ¿Cómo sale esto? Vea que el documento, y aquí es muy importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que como era por el método vencido, ¿verdad? De intereses vencidos, entonces son 357,000 colones. Volvamos a la tabla anterior para que lo vean. ¿Verdad? Vea que es al valor al vencimiento, 350,000, el principal más los intereses. Entonces, cuando ya la otra empresa, la financiera, dice que no le honraron el documento, entonces aquí al documento, al valor vencido, ¿verdad? Entonces sería el principal más los intereses y a esto le cobran también un 10%, más un 10%, o sea, 357 por 1.10 y me da entonces 392,700 que la empresa tiene que desembolsar contra el efectivo, ¿verdad? Vean que descontar documentos puede ser muy caro, ¿verdad? Y sale contra un efectivo de 392,700. Hacia aquí, el documento por cobrar que teníamos por 350 se convierte en 392,77, pero ya no como un documento por cobrar, sino como un documento por cobrar vencido. ¿Ok? El 31 de octubre, ya ha pasado un mes, el cliente se presenta a cancelar la deuda, por lo que Dinámica le cobra el valor vencido más intereses moratorios del 16% sobre el valor al vencimiento por los 30 días que han transcurrido, ¿verdad? Entonces, le va a cobrar aquí sobre el valor al vencimiento, vean que es al valor del vencimiento, más el 16% por el periodo que le tocó. Entonces, sería, aquí va a tener un ingreso por intereses moratorios de 4,760. Hagan el cálculo a ver cómo les va. 357 por punto 16, que es el interés moratorio, y sobre un mes, ¿verdad? Que es el momento que pasó desde que ella no honró el documento con la financiera y viene a dárnoslo a nosotros. Y por supuesto que el otro tiene que pagar el documento por cobrar vencido más los intereses y eso es lo que me va a entrar en el efectivo a mí, ¿verdad? 397,460. ¿Sí les dio el cálculo? Sí, profe. Ok. Entonces, recapitulando, ¿verdad? ¿Cuándo hago un documento por cobrar descontado? Bueno, cuando me hace falta liquidez. Entonces, cuando me hace falta liquidez, yo convierto, ¿verdad? El documento por cobrar que tenía aquí registrado, ¿verdad? Que lo había recibido con una serie de condiciones y tengo que determinar una serie de cálculos para poder determinar cuánto me va a ingresar en el banco una vez que yo descuento el documento, ¿verdad? Ya vimos que hay una tasa de interés, que hay un valor al vencimiento del documento, ¿verdad? Que ese valor al vencimiento es el que permite determinar, digamos, el principal sobre el que se hace el cálculo de intereses del descuento y que ese descuento es importante que es sobre el periodo de tiempo que hace falta por vencer el documento. De la entrada de dinero en efectivo, ¿verdad? Que tengo, más el valor en libros del pagaré, yo voy a tener de esos dos
de esos dos valores voy a tener una ganancia o una pérdida. En este caso tenemos una pérdida y que entonces yo la registro. ¿Ok? Después hablamos que el cliente, ¿verdad? Bueno, si cancela en el tiempo no hay ningún problema, ¿verdad? Documento por cobrar descontado contra documento por cobrar, ¿verdad? Que esto lo tiene que cancelar el otro cliente, ¿verdad? Vamos a ver cómo era que se llamaba este cliente. No, Dinámica recibe un pagaré de un cliente, ¿verdad? No dice cómo se llama ese cliente. Pero como el cliente, si el cliente fue y cancela la financiera, no hay ningún problema, nada más eliminamos el documento por cobrar contra esta cuenta que era el documento por cobrar descontado. ¿Ok? Cuando no lo hace, entonces hay que eliminar el documento por cobrar contra el documento por cobrar descontado y establecer una nueva cuenta que se llama documento por cobrar vencido para determinar cuál es el efectivo y sobre eso hay un cálculo de honorarios. Cuando el cliente ya decide venir a pagarnos, no solamente tiene que calcular documento por cobrar vencido, sino normalmente tiene que pagar también unos intereses moratorios. ¿Okay? Aquí está el documento en el caso de valor nominal. Vean que aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? El descuento se hace sobre el valor nominal, ¿verdad? En el caso anterior, acuérdense que sumábamos los intereses. Cuando es sobre valor nominal, el descuento se hace sobre el valor nominal del documento a la misma tasa de interés por el mismo periodo. En este caso, vean que la pérdida al final es menor, de 2.917, ¿verdad? Antes era de 3.000 y algo, ¿verdad? Pero son el mismo cálculo. Aquí nada más lo importante es determinar que los descuentos se van a hacer sobre el valor nominal y no sobre el valor al vencimiento, ¿verdad? Esa es la diferencia en ese cálculo, ¿verdad? Y entonces la tasa de descuento aquí es menor que en el caso del valor al vencimiento. Como es menor, entonces normalmente la pérdida en el descuento es menor. Ok. Ahora sí, ¿cómo se presentan las siguientes cuentas en los estados financieros? Vean que en este apartado hemos visto muchas cuentas diferentes, ¿verdad? Cuentas nuevas. Una que se llama cuentas por cobrar cedidas, los gastos por incobrables, la recuperación de cuentas malas o cuentas incobrables, la estimación por incobrables, documento por cobrar descontado y las cuentas por cobrar ignoradas. Veamos que en este caso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos los gastos por incobrables, ¿verdad? Que eso es una cuenta que pertenece normalmente al gasto de ventas. Las otras, pues sí las conocíamos. Aquí, bueno, aquí no tengo nada más. En este caso, en el caso del estado de situación financiera, sí tenemos varias cuentas. Vean que la estimación por incobrables que veníamos viendo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Del total de cuentas por cobrar se rebaja y yo voy a tener las cuentas por cobrar netas. Vea que aquí yo tengo las cuentas por cobrar normales, las cuentas por cobrar cedidas y las cuentas por cobrar con factor, ¿verdad? Todas estas cuentas, ¿verdad? Se registran en forma independiente, ¿verdad? Y son información para el lector de los estados financieros. Esto, el total de cuentas por cobrar, yo le rebajo la estimación por incobrables y voy a tener una cuenta por cobrar neta. Después viene la parte de documentos por cobrar y se rebajan los documentos por cobrar descontados, ¿verdad? Porque esos son documentos que digamos, sobre los cuales ya recibimos un ingreso, entonces rebajan, ¿verdad? Rebajan aquí a los documentos por cobrar. Eso me da, pues aquí un total y
le agregamos las cuentas por cobrar vencidas, ¿verdad? Vean que vamos a tener cuentas por cobrar, documentos por cobrar y documentos por cobrar vencidos. Vean que van en forma independiente estos dos, ¿verdad? Los documentos por cobrar, les rebajo los documentos por cobrar descontados para tener un solo documento por cobrar, pero los documentos por cobrar vencidos sí se registran en forma independiente. Las otras cuentas pues ya las conocemos, inventario, materiales, y aquí pues tenemos estos otros documentos, estas otras cuentas que ya conocemos. Ahora sí, en el estado de resultado integral, vean que aquí también, bueno, como habíamos visto antes, tenemos los gastos por incobrables, que son estos 45. Aquí no tengo nada más, pero la cuenta de otros ingresos y otros gastos sí registra, digamos, cuentas nuevas. Uno es el ingreso por intereses, ingresos por intereses moratorios, vean que es otra cuenta aparte. El descuento sobre ventas no aprovechados, ¿verdad? Cuando usamos el método neto. Y el ingreso por recuperación de cuentas por cobrar. Acuérdense que este ingreso por recuperación de cuentas por cobrar hay que ver dependiendo del método es que se va a registrar. Otros gastos que tengo, gastos por intereses, gastos por comisiones de cesión, gastos por comisiones de factoreo, gastos por comisiones bancarias, descuentos sobre compras no aprovechados y pérdida en venta de cuenta por cobrar. Vean que todas estas cuentas, ¿verdad? Se están originando prácticamente en una revisión de este último tema. Y bueno, aquí está el gasto por impuestos sobre ventas, sobre la renta. En el caso del pasivo, vean que yo voy a tener aquí, bueno, prácticamente sobre esto nosotros no hemos visto nada. Tengo la cuenta por pagar, documento por pagar,